Entra, no temas. Cierra la puerta y acércate. Es una noche cruel de invierno, y el viento muerde como un perro hambriento ahí fuera. Acércate al fuego. Ilumina lo suficiente para vernos los rostros, aunque apenas logra espantar el frío que se cuela por los huesos. Toma asiento, amigo mío, guarda silencio y escucha. Y si te parece, quédate un momento más junto a esta pobre lumbre. Te hablaré de una historia antigua, la historia de la Rosa de las Tormentas. Pero no comenzaré por el principio, empezaré por un tiempo que me atañe de cerca, los días en que comenzó la ruina de los 13 arcángeles. Escucha. La Rosa de las Tormentas. Libro primero. Prólogo. Avanzaban con lentitud por la oscuridad en las profundidades, y aquella espesa negrura, tejida con 1000 poderosos encantamientos, los envolvía por completo y asfixiaba como cientos de manos invisibles. Las antorchas no habían servido de nada, la magia devoraba su luz con voracidad silenciosa. Solo el resplandor vacilante de un sortilegio, un orbe de luz conjurado por un joven mago de pelo cobrizo y rostro de porcelana, les permitía distinguir algo más que las sombras. Tras él marchaban otro hombre, espada en mano, un elfo embozado en un extraño manto negro que parecía tener vida propia, y un viejo enano de semblante pétreo. Cerrando la retaguardia los seguían una joven y un niño, pegados el uno al otro, temerosos de que la oscuridad los reclamara si se separaban. Cuando aquella luz temblorosa y pálida alcanzó el centro de lo que parecía una vasta bóveda subterránea, vislumbraron una figura semidesnuda. Les pareció un hombre al principio, pero resultó ser un elfo de extraño linaje. Era un elfo, sí, pero nada en él recordaba a las estirpes élficas que conocían. Aquel ser, sujeto en el aire en cruz por cada una de sus extremidades, exhibía una musculatura poderosa, más propia del más fuerte de los hombres, y su piel, oscura y ligeramente nacarada, atrapaba la luz del hechizo y la devolvía en destellos fríos, casi antinaturales. Podría haber parecido dormido, quizá incluso muerto, pero la ilusión se rompió en cuanto advirtieron el leve y esforzado ascenso de su pecho, un movimiento frágil, casi doloroso, que aún arrastraba aire a sus pulmones y retenía con obstinada terquedad la escasa vida que quedaba en él. 7 cadenas lo inmovilizaban, tensas como los nervios de una bestia acorralada. Surgían de múltiples puntos de la bóveda y convergían en su cuerpo con la precisión de un ritual oscuro, como si hubieran sido forjadas únicamente para someter a un ser que no debía escapar jamás. Cada cadena era casi tan gruesa como un palmo, y cada uno de sus eslabones estaba saturado de runas minuciosamente grabadas, envolviéndose en un resplandor tenue que revelaba el latido de antiguos encantamientos, poderosos, inquebrantables, creados para impedir cualquier atisbo de liberación. Eran conscientes que cualquiera de aquellas cadenas habría desmembrado a un mortal común bajo su peso descomunal, y sin embargo, aquel cuerpo resistía. Entonces, la luz temblorosa del sortilegio, que era su única fuente de luz, parpadeó, como si respondiera a algo que despertaba o que agonizaba. Los larguísimos cabellos del elfo se confundían con las cadenas que lo recluían, negros como la más oscura de las noches, tan negros que parecían devorar la poca luz que les llegaba, y tan solo estos y las argollas de metal cubrían un escultural cuerpo. Se quedaron inmóviles contemplándolo, casi sin atreverse a emitir el más leve ruido, pues sus sentidos más primitivos les alertaban de un peligro irracional. Se sintieron quizás como se siente la presa que ha llegado por descuido ante las fauces del depredador. Abrió los ojos. Aquel prisionero desconocido abrió los ojos. Lo hizo con una brusquedad silenciosa que lo sobresaltó, como si hasta ese instante no hubieran estado cerrados por sueño, sino por voluntad. Y entonces lo vieron a él reflejado en aquella mirada, un iris de un púrpura intenso que destilaba una calma antinatural, una quietud peligrosa que parecía observarlo todo y juzgarlo todo.
Comprendieron que no era la paz del sosiego, sino la resignación del que ya no espera nada, del que ha dejado de luchar. Una calma que reconocían demasiado bien. Y mientras esa mirada púrpura los atravesaba, solo una pregunta tomó forma en sus pensamientos, cargada de inquietud. ¿Por qué lo habían hecho prisionero? Le preguntaron su nombre. El desconocido no les dio respuesta. Tan solo pareció reaccionar cuando el muchacho se le acercó. Acercó su rostro al suyo, y sus ojos estaban muy abiertos, increíblemente abiertos y plenos de curiosidad. Él pareció pensar su respuesta recordando quizás, finalmente con cierto aire de apatía, pronunció su nombre. Astenoilam, dijo, pronunciando en alto y con una mueca torcida en los labios como si la pronunciación de cada una de las sílabas lo asqueara. El prisionero observó sus reacciones. Todos se estremecieron al oír aquel nombre. Algunos retrocedieron, pero el hombre de la espada lo miró con un odio súbito, visceral, como si el sonido mismo hubiera despertado un rencor antiguo. Pero ¿cómo era posible que aquella abominación, responsable de la muerte de miles de inocentes, estuviera allí, a cientos de metros bajo tierra, encadenada y a merced del grupo? El elfo, de piel oscura, percibió aquel impulso primal de matarlo allí mismo. Al advertirlo, sonrió con desgana. «Matadme», solicitó con desgana el reo. Con un leve movimiento de los ojos, el cautivo les indicó un objeto que yacía en el suelo, semienterrado en la penumbra. Era una espada descomunal, más larga que cualquiera que hubieran visto jamás, cuyo filo negro absorbía la poca luz como si estuviera hambriento de ella. A lo largo de su borde, decenas de muescas marcaban heridas antiguas, y de cada una emanaba un débil pulso carmesí, como si el arma respirara o recordara. Aquella tenue palpitación era tan inquietante como el propio silencio que la envolvía, y narraba, sin necesidad de palabras, siglos de dolor, violencia y algo más profundo. Un mal que parecía no dormir nunca. «Oh, dioses», murmuró el hechicero, sobrecogido por un temor casi primitivo. El hombre, casi cegado por la ira, se contuvo para mirar a su compañero, y en su mirada apareció un brillo agudo e inquisitivo que prometía más preguntas que respuestas. Cuando comprendió lo que el hechicero buscaba en aquel arma, o quizá lo que temía encontrar, dejó escapar una sonrisa breve, fascinada como quien contempla un enigma irresistible. Sin dudarlo, se inclinó hacia la espada y extendió la mano para recogerla. «No la toques, estúpido», estalló el hechicero, completamente fuera de sí. «Puede matarte. No sabéis lo que es muy peligrosa». Casi tentado por la burla implícita en aquel metal impío, rozó con la yema de su dedo índice el filo. Como por despiste, se hizo una pequeña herida. Era ridícula, pero de aquel pequeño corte parecieron brotar una o dos gotas de sangre quizás, y flotaron en forma de diminutas esferas rojas, que fueron absorbidas por las grietas de aquel terrible arma. Pese a lo ocurrido, dirigió su mano y cerró los dedos alrededor de la empuñadura. El impasible elfo que los acompañaba desvió entonces la mirada hacia el cuerpo del reo. Aquello que había sospechado se confirmó con un gesto casi imperceptible. Durante un breve instante, las intrincadas runas tatuadas en la piel de Astenoilam, dispersas sin orden aparente por el torso y la espalda, despertaron una a una con un fulgor tenue que las delineó como brasas latentes. Luego se apagaron en la nada, como si jamás hubieran irradiado luz alguna. El elfo alzó la vista y en su inquietud quedó sellado un presagio. El humano permaneció inmóvil, expectante, como si aguardara una reacción inmediata, algún estallido de poder o su propia muerte. Pero no ocurrió nada. Nada en absoluto. Entonces miró al mago con una sonrisa extraña, desafiante, como si en silencio le exigiera no volver a insultarlo jamás.
La muchacha lo miraba. Retrocedía sobre sus pasos preocupada, asqueada, y como si no reconociera el comportamiento obstinado de su amigo. Sin embargo, al intentar alzar la espada, no pudo. Una mueca de frustración deformó su rostro. Apenas podía levantarla unos centímetros. Era como si aquel filo contuviera un peso imposible. «Ayúdame», pidió al enano. La mujer que los acompañaba observaba la escena con creciente inquietud, retrocediendo un paso tras otro. El viejo se acercó entonces y tomó el arma junto a él. Necesitó reunir casi todas sus fuerzas. Desconocía de qué materia estaba forjada, pero era más pesada que cualquier metal que hubiera sostenido jamás. Incluso entre los dos apenas lograban mantenerla alzada. Tras unos momentos de esfuerzo extremo, la dejaron caer de nuevo sobre el frío suelo, jadeantes. Agotado, el que había intentado sostenerla primero, dio unos pasos hacia el prisionero encadenado. Extendió la mano hacia su rostro y en la palma convocó una esfera de fuego. Incluso en aquella bóveda helada, el calor que emanaba de ella era abrasador, insufrible. El reo cerró los ojos, ocultando la mirada bajo los párpados. Aceptaba el final sin resistencia. En su expresión había incluso un rastro tenue, desconcertante, de alivio. «No puedes ser él». «No, tú no». La voz se le quebró al cortar el conjuro, teñida de rabia e incredulidad. «Del que he oído hablar nunca aceptaría la muerte como un animal resignado. En tus ojos no veo a un asesino. Y además, ¿por qué iban a encadenar a uno de sus propios generales? No sé qué demonios te empuja a pedir que te maten, pero algo no encaja. Debes ser un impostor». El prisionero bajó la cabeza, despacio, como si el gesto doliera. «Oh. Entonces liberadme». Su serenidad resultó más perturbadora que un insulto. El silencio se tensó. Una mirada recorrió el grupo, deteniéndose al final en ella. «¿Qué hacemos con él?». La pregunta quedó suspendida, sin dueño. El prisionero esbozó una sonrisa amarga. «Si seguís vivos», dijo, «es porque yo lo he permitido». Y entonces, fijando sus ojos únicamente en uno de ellos, «Aunque tú, en cierto modo, tú ya estás muerto». «¿De qué hablas?», preguntó él, sintiendo un frío antiguo reptarle por la columna. «Lo siento él dentro de ti, siento su sombra aferrada a tu espíritu, siento tu sufrimiento, y lo conozco bien, yo lo cargué igual que tú ahora, pero el mío ya ha crecido hasta un punto insoportable. No mientras este recuerdo siga devorándome desde dentro». Cuando el prisionero volvió a mirarlo, él comprendió que decía la verdad. Y aceptarla lo aterraba, lo revolvía, porque siempre imaginó este encuentro de otra manera. Simple, directo, o matarlo, o morir intentándolo. Pero aquello no era un duelo. Era una grieta en todas sus certezas. «Mirad bien mi piel», dijo el cautivo, con una voz que parecía venir de un abismo profundo. «Se marchita. Si no consumo las almas de más víctimas, en unos pocos años se volverá completamente opaca. Y entonces moriré. Si no regreso al resplandor del Padre, moriré. Y, por extraño que te parezca», añadió con una amarga sonrisa apenas insinuada, «no quiero matar más». Guardó un silencio roto, denso, como si incluso las cadenas contuvieran la respiración. «Mientras me consumo», prosiguió al fin, «aún queda algo que debo hacer en esta tierra miserable, donde, habiendo olvidado quién era, solo he sabido destruir y matar. Pero un día recordé». Su mirada se hundió en la penumbra, como si volviera a ver aquello que lo destrozó. «Recordé, y todo cambió.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como un presagio. Entonces, sin advertencia alguna, el cuerpo de Aztenoilam cedió a la tensión. Las cadenas se retorcieron como con vida propia, con un sonido seco y brutal, y fue vencido por un agotamiento que ninguno de ellos había percibido hasta ese instante. Se quedaron paralizados, incrédulos, contemplando cómo aquel ser temible, forjado para no quebrarse jamás, caía ante sus ojos como si la simple memoria lo hubiera desangrado por dentro. «Solo encontrarás la paz en la redención», dijo entonces ella, llorando. Su voz resonó en la bóveda como un hilo de luz cruzando la oscuridad. No apartó la mirada de él, pero la sostuvo también en el muchacho, consciente de que cada palabra pesaba sobre ambos. «Si no sientes esa necesidad de matar, únete a nosotros», continuó sin vacilar, «a nuestra causa. Este mundo que tratamos de sanar es el tuyo también, aunque lo hayas olvidado, aunque te hayan arrancado todo cuanto eras. Ayúdanos a cerrar las heridas que en otro tiempo abriste sin ver a dónde llevaban». Él sostuvo aquella mirada durante un largo rato, como si las palabras pronunciadas fuesen más difíciles de soportar que el peso mismo de las cadenas que lo mantenían inmovilizado. «No lo entenderíais», susurró Aztenoilam entre dientes, con una amargura antigua que se mezclaba con el cansancio de su voz. Y entonces empezó a hablarles, o quizá a hablar consigo mismo. Sus palabras fluyeron sin pausa durante horas, siempre con los ojos cerrados, como si la luz, incluso aquella tan tenue, le hiriera más que el silencio. A los que lo escuchaban, aquellos murmullos quebrados los estremecieron. Podían afirmar que los conmovió a todos sin excepción, y a dos de ellos los destrozó por completo. «Aquel confín perdido al que llamáis alma», comenzó, dejando que el sonido de la palabra se deshiciera lentamente en la oscuridad. «Aquello que tratáis de imaginar como un enorme trozo de roca suspendido en los cielos, no podéis imaginar, ni siquiera acercaros un poco a cómo es. Y por cientos os dicen que es un refugio para cobardes, que un Dios compasivo decidió salvar allí lo poco bueno que restaba de su creación. Os dicen que os abandonamos en la lucha estéril por un mundo ya perdido. No fue así. No lo es. No podéis imaginarlo. Del mismo modo que tampoco yo pude imaginar en qué erial se había convertido esta tierra inmunda que dejé un día atrás y que aún os empeñáis en considerar hogar. No podéis saberlo». Hizo una pausa. Su respiración tembló apenas. «Allí siempre amanecía en un dorado cálido», continuó, «que se quebraba luego en miles de colores, infinitos, cambiantes, iluminándolo todo. Y nunca llegaba la noche. Jamás. Tan solo un crepúsculo malva y suave que nos inducía al sueño, y nuestro sueño siempre era apacible y sereno». Su voz se quebró. Por un instante pareció que iba a romper a llorar, pero no lo hizo. En cambio, una débil sonrisa acudió a él, dibujándose fugazmente en la comisura de sus labios, una sonrisa herida por el recuerdo. «Todos aquellos tonos», susurró, «todos y cada uno de ellos tenían un nombre. Ella se los puso a todos». Una sombra profunda veló su rostro. «Rea», murmuró con una ternura que desgarraba, «hace muchísimos miles de años, aún ardía en el firmamento la estrella sangrienta. Su fulgor rojizo teñía los cielos como una herida abierta, anunciando un tiempo en que incluso los dioses podían morir. Era la era en que los poderes divinos todavía se preocupaban por las vidas de los mortales, y uno tras otro caían ante la furia destructiva del hijo del caos Nirvaed. La estrella roja, en persecución de su hermana, había encontrado la creación de Aldea
que era el mundo. Con cada choque entre aquellas fuerzas colosales, el mundo se desgarraba. Los continentes crujían, los mares eran arrancados de sus cuencas y los cielos temblaban, abiertos en grietas de luz y oscuridad que sangraban sobre la tierra moribunda. La creación entera tendía de un hilo del grosor de un suspiro. Fue entonces cuando Padre nos dio cobijo a nosotros, sus hijos perfectos. Nos elevó lejos del caos creciente y nos dio refugio en la tierra, en los cielos, en el santuario luminoso, la tierra prometida conocida como Alma. Alma no podría jamás ser encontrada. Alma resistiría por la eternidad. Así vivimos durante siglos incontables, envueltos en el cálido abrazo de Alma. Todos nosotros, los que no habíamos nacido allí, conocimos por fin la plenitud absoluta. El resplandor de Padre nos bañaba con una luz que lo alcanzaba todo. El dolor y el miedo quedaban lejos, olvidados, y crecimos en gracia. No volvimos a saber de las penurias de un mundo hostil, y ninguno cayó en la desdicha. Padre velaba por nosotros. Éramos inmortales al paso de los años, y cada ser, en su individualidad, crecía en conocimiento y perfección hasta donde su voluntad alcanzaba. No puedo acercaros a lo que aquello era. Mis palabras jamás podrán hacer justicia a la grandeza de Alma. El tiempo se desdibujaba, y cada uno de nosotros comprendió el propósito de su existencia. Yo era el moldeador, el constructor, y levantaba edificaciones perfectas, talladas con el filo de mi propia esencia. Una mañana, tan gloriosa como todas las demás mañanas, mis pasos me llevaron a través de las praderas verdes hacia el lugar donde siempre hallaba al melancólico Castiel. No tardé en distinguir su figura solitaria, erguida sobre la colina en el extremo norte desde la que contemplaba el mundo que se rompía. Él era distinto a los demás. Ambos lo éramos y lo sabíamos. Éramos plenamente conscientes de aquello que nos separaba del resto. En Alma todos compartíamos la comunión, un canto sagrado que fluía en nosotros como un río de luz, un murmullo coral que trascendía la voz y la mente y que revelaba la verdad íntima de nuestra naturaleza, esencia y sentimientos. Era un don nacido del resplandor de Padre, y en sus notas vivían tanto nuestra memoria como nuestro propósito. Junto a la comunión, cada uno de nosotros estaba coronado por el halo, un círculo radiante cuyo fulgor crecía o se debilitaba según nuestra cercanía a la esencia de Padre. En algunos, la luz ardía como un sol que jamás declina. En otros, temblaba suave como una llama vigilante que aún busca su plenitud. Y sin embargo, incluso en esa armonía perfecta, Castiel era distinto. Su voz en la comunión resonaba con una melancolía profunda, una nota grave que parecía no hallar reposo, y su aureola, aunque pura, oscilaba con la misma tristeza contenida. En él, música y luz revelaban lo que su silencio no podía nombrar, que su compasión por el mundo mortal era a la vez su grandeza y su pena eterna. Castiel también conocía el mundo que no era Alma. Se dolía por los seres que habían quedado bajo el cielo mortal. En el gris profundo de sus ojos, eternamente melancólicos, yo podía leer la pena que cargaba por cada uno de ellos. Castiel había sido siempre un soñador, la encarnación aún inmadura de todo cuanto Padre anhelaba de su creación. Inocente e inmaculado, era a la vez el más compasivo de nosotros. Por eso era el hijo predilecto. Y por eso todos lo amábamos por encima de cualquier otro, por lo que representaba y por lo que era. Aún así, es una hermosa mañana, amigo mío, le saludé. Él no contestó a mi saludo y continuó perdiendo su mirada en la lejanía, hasta que, tras un largo rato, pareció al fin tomar conciencia de mi presencia. El coro resonaba con una tristeza inconmensurable,
una nota grave que se hundía en el pecho como un lamento antiguo. Dolía sentirlo así, dolía oír en su canto aquello que su voz se esforzaba por callar. Les queda poco. Pronto no quedará nada en nuestro antiguo mundo a lo que le reste la vida, dijo. Miré hacia donde él miraba y descubrí el lejano fulgor rojizo. Nuestros ojos alcanzaban donde los ojos de ningún mortal pueden alcanzar, y contemplé en los lejanos reinos sobre los que se alzaba Alma la cruda realidad de la guerra contra Nirvaeth. Sabía por Castiel que muchas veces me hablaba de cuanto acontecía en los reinos de los mortales, de la derrota de muchos de los dioses que habían permanecido del lado de los mortales en su oposición al caos. Y aquellos dioses eran casi como padre, eran parte de su esencia, como también eran parte de la esencia de quien no debemos nombrar. Padre nos protegía de aquella guerra ya perdida, y con su sacrificio nos alejaba de la disformidad de todo aquel caos. Se hizo luz para iluminarnos a todos nosotros sus hijos, y darnos una oportunidad de elevar nuestra propia esencia, hasta poder quizás hacerlas rivalizar con las de los mismísimos dioses. Es casi una blasfemia, le dije. Padre sacrificó su forma por todos nosotros hace incontables años para darnos la oportunidad de vivir nuestras vidas. Él nos ilumina. ¿Acaso has olvidado a Padre y cuánto hizo? Le inquirí. ¿Recuerdas cómo era? Temo que yo... Ya no me acuerdo de su rostro, me contestó. Ninguno de nosotros lo recordábamos ya. Largo, muy largo había sido el tiempo que había transcurrido desde que cada uno de nosotros se había perdido en su propia identidad, y por ello debí bajar entonces la mirada, avergonzado quizás tanto como él también. Pero también me sentí contento, porque aquello había sido lo que me había llevado a él. En su profundidad siempre me acercaba a aquellas reflexiones, y eran estas las que, de algún modo, necesitábamos para el sustento de nuestra alma. No he acudido hoy a ti como otras veces, le confesé. Me han pedido que te acompañe al nexo, pues requieren de tu presencia, además de la mía. Nos reuniremos allí muchos, todos los arcángeles. ¿Han decidido escuchar mis súplicas al fin?, preguntó esperanzado. Así es, amigo mío. Es tu gloria, el día que esperabas ha amanecido. Lo vi llorar, y aunque el llanto no era frecuente en Alma, sí lo era para Castiel el compasivo. Podría decirse que aquel ser era el único en desdicha en el plano del refugio de Demeides. Aunque su iluminación había sido reciente en el tiempo, poseía cualidades innatas que lo destacaban entre los demás y que lo hacían único. Y aquella vez lloraba también de alegría, quizás por sentir la proximidad de saciar su anhelo. Me miró a los ojos y después me abrazó, y entonces emprendimos juntos el largo camino al nexo. En su paso descubrí que su ánimo se elevaba, y hablamos largamente de cuanto creíamos que se hablaría a nuestra llegada. La enorme construcción a la que nos acercábamos se alzaba imponente, visible desde cualquiera de los confines de Alma. Había sido la primera obra surgida de mis manos, y apenas conservo memoria de aquel tiempo en que no había nada en su lugar. Recuerdo vagamente, o quiero creer que recuerdo, la presencia de Padre junto a mí mientras tallaba, con el tajo de mi esencia, la montaña dominante que más tarde mancillé para la masacre de los mortales. No estoy seguro, jamás podría afirmarlo con rotundidad. Son pocos, bajo el cielo de Alma, quienes conocen el propósito verdadero de esta obra, su auténtica función. Demeides Padre se sacrificó por todos nosotros. Tras abandonar su cuerpo mortal, nos dejó al cuidado de su hijo predilecto, un eón, el primero, y entonces se volvió luz, y con su resplandor habría de iluminarnos por siempre. Quiero pensar que todavía lo hace, que su fulgor sigue derramándose sobre quienes aún permanecemos en sus dominios. Conocía su inmortalidad, al igual que la de su hermano, por eso se entregó. Para elevarnos y permitir que algún día
Tal vez podamos abandonar este plano de existencia y huir del embate, cada vez más inminente, del caos. Castiel me hablaba, o creí que lo hacía, mientras me sumergía en mis recuerdos. Al aproximarnos al nexo, pensé en ella. Pensé en la primera vez que dirigió hacia mí palabras nacidas de sus labios. Por entonces tallaba inmensas moles de mármol, asistido por el tajo de mi esencia. No hacía mucho que había despertado en mí la naturaleza revelada por el resplandor de Padre. Me esforzaba en concentrar la esencia que brotaba de mis brazos en delgadas líneas, capaces de segar cualquier materia, como la guadaña siega la hierba. Pero requería un esfuerzo enorme, y aún no tenía la pericia necesaria para formar losas perfectas. No fui consciente de su presencia a mi espalda hasta que habló. «Es un curioso don, el tuyo», dijo una voz sensual. «No lo malgastes». Cuando me giré para verla, quedé estupefacto. Era Rea, aquella de la que tanto se hablaba en Alma. Quedé el instante fascinado por el azabache vivo de sus largos cabellos, siempre en movimiento como si respiraran por cuenta propia, y por mi propio reflejo atrapado en sus vivaces ojos negros. Nadie, ningún otro entre los moradores de Alma, posee la oscuridad absoluta de la negrura en la mirada. Decían de ella que era una elfa gris, hija de la esencia del hermano de Padre. Su oscuridad nada tenía que ver con la esencia de Padre, aunque Padre había amado con profundidad la obra de su gemelo. Incluso cuando Rea consiguió despertar al resplandor, tal como lo hacíamos nosotros en un momento de nuestras vidas, muchos entre los nuestros le negaron veracidad a aquel vínculo con Demeides. Las estirpes de los grises y los eternos, aun siendo estirpes hermanas, eran como la noche y el día. Sin embargo, a ella estas diferencias nunca parecieron importarle demasiado. En aquel instante, me observaba con una intensidad que me desarmó por completo. Cada una de sus facciones parecía cobrar vida al compás de sus palabras, como si todo su rostro se plegara dócilmente a la cadencia de su voz. Sabía que esa era la extraña naturaleza de los grises, y aún así sentí que de entre todos nosotros ella era sin duda la más hermosa. Y por extraño que os parezca, no fue hasta ese preciso momento, hasta que me habló, que lo comprendí con absoluta claridad. «Soy Rea», dijo. «Llevo tiempo observándote. Al final no he podido resistirme y me he acercado a ti para ayudarte». Acompañó sus palabras con una sonrisa enigmática, una que parecía contener un significado que yo aún estaba muy lejos de comprender. Me quedé sin saber cómo responder. En parte, podría decir que me sentí herido por el hecho de que pensara que necesitaba ayuda para realizar la tarea en la que había consumido varias décadas, y en parte porque me sentía minúsculo ante ella también. Ante mi largo silencio durante el que se limitó a observarme pacientemente. «Tú eres Aste-Noilam, aquel que trajo consigo hace tanto tiempo mi prima Misrela. ¿Es cierto, verdad?», preguntó en una afirmación ante la que tan solo asentí, siendo conocedor del lugar de mi recuerdo al que quería llevarme. «Hace mucho tiempo de eso ya», le dije continuando con mi labor. «¿Pero no has olvidado cuánto ocurrió?». «Sé que no», dijo, «y nunca podrás hacerlo. Te diré que lo puedo sentir incluso solo observando cómo das forma a la piedra», afirmó de nuevo y con mayor rotundidad, dibujando en su rostro la expresión viva de cada una de sus palabras. No dije ya nada más en aquel momento, y continué en el desempeño de mis labores con mayor atención. De nuevo, ella esperó pacientemente hasta que cuando elevé la mirada ya no estaba. No puedo describir cómo me sentí entonces, pero supongo que me acerco al decir que al no verla, me sentí vacío y desamparado. En el día siguiente vino de nuevo a mí, para hacerme sentir con su presencia, que respiraba de nuevo, y se quedó largo tiempo junto a mí, en silencio, tan solo contemplando cuanto hacía.
Es un curioso don el tuyo, dijo de nuevo. Y me giré y presté toda mi atención. Concentras tu esencia en pura energía, en tus manos, con la que moldeas la roca, observó. ¿Te has preguntado alguna vez por qué solo eres capaz de concentrarla en tus manos, Aztenoilam? La razón por la que formas la energía en las manos es porque es donde tienes más control. Es cuestión de hábito. Si hicieses todo con los pies, la formarías con ellos. Cada vez que pronunciaba cada palabra, la escuchaba como hipnotizado, como si cada una de ellas fuera un milagro y temiese que escapase. Rea era perfectamente consciente de ello y se divertía. Aquel era su don, el don entregado por Padre, como un regalo a ella que entre todos nosotros no era su hija. Además, notas un cosquilleo que recorre tus antebrazos, ¿verdad?, dijo. Y notas que te falta algo, que todo tu cuerpo debería intervenir en el don. Me equivoco. La dije que no se equivocaba. Muchas habían sido las veces que había intentado sin éxito sobrepasar aquel límite. Después de aquello permaneció en silencio, y así fue por muchos días en los que me fue otorgada la gracia de su presencia. Cada uno de aquellos días llegaba a mí en un descuido, y cuando elevaba la mirada la contemplaba y disipaba el miedo que sentía a no verla más. El oscuro debió llorar cuando te hizo, le dije uno de aquellos días en una sincera afirmación. Y hubo un brevísimo instante en que Rea se sonrojó, tras el cual incluso fingió cierta sorpresa con una pizca de coquetería, pero su reacción fue apagada con una mirada seria que se perdió lejos en el horizonte. En realidad, lloraba con la creación de cada uno de nosotros, me confesó. Al principio pensé, como muchos otros de nosotros, que aquellas eran lágrimas de júbilo. Así lo pensé por muchos, muchos años, pero ahora sé que lloraba por el sufrimiento que había de venirnos a todos nosotros. Me costaba creer en la posibilidad de que aquella criatura no fuera la predilecta del gemelo de Padre. Sin duda, debía serlo. Déjame hacer, me dijo de repente, pero tan seductora como siempre. Rea se acercó a mí en un impulso y clavó sus largas uñas en mi carne. Trazó con ellas líneas sangrantes que recorrieron gran parte de mi cuerpo. Eran como dibujos extraños los que obraba, hasta que estuvo satisfecha. Después acercó sus labios a mis manos y las besó. Y noté la humedad y el calor ardiente de su saliva penetrando en mi torrente sanguíneo. Y la sentí recorrer todo mi cuerpo a través de las líneas que había trazado. Después, las incisiones cauterizaron por sí mismas, dejando como huella delicados tatuajes en mi piel. Inténtalo de nuevo, ordenó. Cuando concentré mi esencia en las manos, los tatuajes cobraron vida y una tenue luz púrpura manó de ellos. Parecían conducir la esencia de cada fibra de mi ser hacia las palmas de mis manos que crepitaban rebosantes de pura energía. Impresionante. Intenta conjurar la forma de una espada, Aztenoilam, sugirió tan risueña como fascinada. Mi tiempo me llevó a conseguirlo, no voy a negarlo. Vencí el día dejando paso al crepúsculo cuando lo conseguí. Y tan pronto lo hice, tracé con la esencia un tajo contra una inmensa mole de mármol blanco. El mármol y la tierra en centenares de metros se abrieron en un corte perfecto. Increíble, murmuré. Fuimos inseparables durante milenios. Se puede decir que ambos nos lamíamos las heridas, pues ambos deseábamos olvidar el tiempo en que no estuvimos en alma. Yo era el último de mi estirpe, y los demonios masacraron a toda mi familia, cuando aún podría decirse que era joven entre los míos, y fue la Midrela la Eterna quien con su intervención me arrancó de la muerte que entonces deseaba. La odié por muchos años por aquello, pues tardé mucho en reflexionar sobre la suerte de mi vida en el santuario a la que me llevó con ella.
Rea sufrió en su mente el infierno del tormento del disgregador. Sé que los grises combatieron a Nirvaed durante tanto tiempo que llegaron a olvidar quiénes eran. Fue padre quien la arrancó de su comunión con los demás. Y tal y como yo odié a Misrela, Rea odió a padre. Sabía que aún pensaba que sus hermanos podrían haber resistido con su concurso. Ella lo creía con firmeza. Yo no sabía qué pensar de aquello. La amé sin ser consciente de ello, y me rompí a contemplar las veces que la tristeza inundaba sus rasgos joviales, siempre iluminados cuando no pensaba en ello. Sé que sufría en el recuerdo. Yo también lo hacía, pero su dolor era aún mucho más intenso. Llegamos a las puertas del nexo estando yo aún sumido en la profundidad de mis recuerdos. Castiel había caminado a mi lado sin pronunciar palabra. Siempre admiré esa capacidad suya, casi sagrada, de comprender los sentimientos de quienes lo rodeaban, y aun de aquellos que jamás tendrían el privilegio de conocerlo. Fue un silencio respetuoso, paciente, el que me ofreció durante nuestro ascenso por la colina, como si supiera que cada paso removía algo antiguo dentro de mí. La gran elevación de suave pendiente parecía salida de un sueño demasiado perfecto para pertenecer a un mundo real. Prados de hierba dorada que se mecían como un mar de luz líquida, desprendiendo un resplandor cálido que no dependía del sol, sino de algo más profundo, más antiguo. Y en su cima se alzaba el nexo. No había edificación en ninguno de los reinos capaz de compararse a él. Era una construcción dorada e imposible, erigida con una geometría que desafiaba toda lógica mortal. Sus torres no ascendían, flotaban, enlazadas entre sí por puentes de luz que cambiaban de forma como si respiraran. Sus muros eran de un oro vivo, vibrante, atravesado por venas de resplandor que latían al ritmo del Padre. Y en su cúspide, coronando aquel milagro edificado, un fulgor concentrado descendía desde los cielos y convergía en su interior, el punto exacto donde la voluntad del Padre se hacía presencia. Cada paso hacia aquellas puertas me arrancaba un fragmento de serenidad, pues sabía que allí, en ese santuario suspendido entre lo divino y lo imposible, se decidiría un destino para el que ninguno de nosotros estaba preparado. El canto vibrante del coro, una armonía imposible que aunaba la voluntad sagrada de todos los arcángeles de alma reunidos en concilio. Flotaba en el aire como una plegaria viva. Era hermoso, tan hermoso que dolía, tanto que invitaba a llorar. Pero dentro de esa belleza palpitaba también hermoso el miedo, antiguo, delicado y transparente, que encontraba su eco en cada nota, en cada respiración del canto. Fuimos los últimos en llegar al concilio. A nuestra entrada, el silencio se extendió por la gran cámara, con la suavidad de un velo, uno que cayó sobre todos ellos, mis hermanos. Los contemplé entonces sin sospechar que aquella sería la última vez que estaríamos juntos, aunque ni una sola mirada lo insinuara. Solo el silencio, espeso y expectante, parecía conocer la verdad que yo aún ignoraba. Finalmente, estamos todos reunidos. Los 77 arcángeles, vosotros que formáis el primer orden, estáis aquí presentes. Anunció Ineon al levantarse de su trono dorado. Sus cabellos, también dorados y largos, crepitaban vivos, exultantes de energía, avivados por la luz resplandeciente de su poderoso halo. El arcángel primero de la corte celestial se alzó con un gesto de respeto hacia todos aquellos a quienes consideraba sus iguales. Su porte siempre fue majestuoso, creedme, y jamás ninguno de nosotros puso en duda su liderazgo extendido a lo largo de milenios. La mera contemplación de su halo bastaba para arrancar lágrimas a quienes no estaban habituados a encontrarse en su presencia.
Sois los iluminados, proclamó. La luz del Padre está en vosotros, que os encontráis más cercanos a su resplandor en el primer orden. Está en vosotros, que habéis sido elevados entre todos, como con el tiempo lo serán también los demás hijos de Padre. Os he convocado para anunciar la gran buena nueva, pues se acerca el momento de nuestra partida final. Después de tanto tiempo, habíamos conseguido superar incluso el poder de los dioses. Reunimos la esencia que nos permitiría abandonar el mundo. Castiel y yo intercambiamos una mirada sorprendida. Ninguno imaginó que aquel sería el anuncio. En mi ingenuidad, pensé que, al fin, se declararía nuestra participación en la guerra de los mortales contra el caos. Mis recientes encuentros con Acherionte, Gigadrexion y hasta con Misrela, que habían tratado aquel asunto, me llevaron a darlo por sentado. Fue entonces cuando la voz de Castiel, repentina como un relámpago: si, como decís, partimos de los reinos, ¿qué será de los mortales? ¿Los abandonaremos a su suerte?, clamó, encolerizado como nunca antes lo había visto. Hermano, respondió Unión, dedicándole una sonrisa amplia, luminosa. Aquí todos os aman, y yo os amo también. Siempre he llevado en mi pensamiento tu aflicción, que también es la mía. Hemos sufrido contigo, día tras día, viéndote consumirte en tu compasión por los demás. Hizo una pausa que pareció envolvernos a todos como una luz tibia. Es por ello que, ahora que hemos concluido nuestra labor, te anuncio jubiloso que partiré yo mismo para liberar a los mortales del yugo del caos. Y tiendo mi mano a mis hermanos, a todos aquellos que deseen acompañarme en esta empresa. Mi cometido en estos reinos ha terminado. Es tiempo, Castiel, de que tú ocupes mi lugar. Su revelación nos quebró por dentro, a todos, pero fue mi hermano Castiel quien más se derrumbó, incapaz de contener el llanto. Lágrimas desbordadas corrían por sus mejillas, y esta vez no era el único que lloraba. Muchos lloramos entonces, y yo también estuve entre ellos. ¿Cómo podría permitir que tú, Unión, partieras en lugar mío hacia tierras tan lejanas y peligrosas? ¿Cómo podría dejar que lo hicieras? ¿Para quedarme aquí y ocupar tu lugar? Yo, que he imaginado miles de veces dirigirme al corazón de la tormenta carmesí, liberarme de la culpa que me consume, en una muerte que me sería dulce, bramó entre lágrimas. Unión descendió con calma por el pasillo central y posó su mano sobre la cabeza del compungido Castiel, intentando consolarlo. Entonces descubrimos que él también lloraba. ¿Y cómo podría yo dejar en riesgo una esencia tan preciosa como la tuya? Tú, que has soportado la carga terrible de una culpa que no te pertenece, pues naciste de alma. En mi juicio eres el único digno de guiarnos hacia la salvación. No podría, pero la decisión es tuya, hermano. Tan solo te pido, te ruego, que pienses en ello y reflexiones. El murmullo, que al principio había sido discreto, creció en intensidad hasta hacerse atronador en la estancia. Contemplé a mis hermanos y las expresiones en sus rostros, que después olvidé. Muchos discutían con vehemencia con quienes tenían alrededor, otros permanecían en un mutismo tenso, hasta que una voz tronó sobre todas las demás, acallándolas por completo. Yo, Gigadrexion, me sentiré orgulloso de partir a tu lado, Uninon. Mi lanza rasgará los cielos para hundirse en el impuro Nirvaeth, el disgregador. Y después de ello regresaremos victoriosos y reiremos jocosos al recordar todo esto. Gigadrexion se alzó como un destello entre todos nosotros, una figura hecha para herir la luz y atravesar la oscuridad. Su cuerpo parecía compuesto de líneas tensas, perfectas para el movimiento, como si cada fibra hubiese sido creada para una sola función: avanzar,
siempre más rápido que cualquier otro ser nacido de alma. Su armadura era un prodigio, forjada en oro puro, no en láminas suaves como las de los ceremoniales, sino en ángulos agudos, quebrados, casi aerodinámicos. Estaba diseñada para cortar el aire igual que su lanza cortaba los cielos. Reflejaba la luz en planos múltiples, como si en cada arista guardara un relámpago. Verlo moverse con ella era como contemplar un rayo que hubiese decidido tomar forma humana. En contraste con aquel fulgor dorado, su cabello caía en mechones cortos, apenas de un palmo de longitud, de un azul cobalto vibrante, casi metálico, que brillaba con las mismas tonalidades que las estrellas jóvenes. Cada movimiento suyo hacía que los mechones oscilaran como lenguas de un fuego frío. Su rostro era el de un guerrero que conocía su destino y lo aceptaba con orgullo. Una mandíbula firme, ojos rasgados y brillantes como acero recién templado, y esa sonrisa que solo él podía mantener en presencia de una amenaza que a cualquiera habría quebrado. Llevaba la confianza de quien había nacido en la punta de la lanza, en el primer choque contra el enemigo, en el borde mismo de la velocidad. Gigadrexión no caminaba. Avanzaba como si el mundo no tuviera peso sobre él. Era el más veloz entre todos nosotros, y no solo porque su cuerpo parecía construido para la carrera. En él, la misma esencia de alma vibraba con una frecuencia distinta, acelerada, ardiente, imposible de contener. Cuando desplegaba sus alas etéreas y doradas, angulosas como su armadura, el aire silbaba alrededor, partiéndose en un zumbido agudo que anunciaba el paso del primero entre los arcángeles guerreros. Y aún así, pese a toda esa ferocidad luminosa, su mirada hacia Uninon brillaba con una lealtad tan limpia que dolía verla. Gigadrexión era, simplemente, el ángel que atraviesa la tormenta sin mirar atrás, porque sabe que la tormenta siempre será más lenta que él. Entonces, dedicando una mirada a Gigadrexión de admiración y respeto, concediéndole el mérito y honor de haberse adelantado a él, Turion se alzó con la naturalidad de quien ha cargado toda la vida con un deber sagrado. Su figura imponía, no por fuerza bruta, sino por la nítida pureza que emanaba de él. Era como mirar una llama blanca, intensa, contenida apenas por la forma de un cuerpo glorioso. Su armadura parecía hecha no de metal, sino de luz purificada, destilada en capas sólidas. Ninguna mancha, ninguna imperfección, ni siquiera el desgaste del tiempo. Era Turion. Lo impuro retrocedía ante él incluso antes de que levantara la mano. Su rostro era sereno, casi ascético. Ojos extremadamente claros, de un dorado pálido que recordaba el interior de un cristal incandescente. Brillaban con una determinación tranquila, jamás temblorosa. El cabello, largo hasta los hombros y de un blanco iridiscente, se movía como hilos de luz traspasados por un viento sagrado. Y él, Turion, era con diferencia el más disciplinado entre todos los 77. El único capaz de sostener una promesa durante milenios sin que el peso lo inclinara. Muchos decían que, de no haber existido Unión, Turion habría sido el modelo perfecto para el liderazgo del Primer Orden. Cuando habló, su voz resonó limpia, sin fisura alguna, como una campana de cristal. «Contad también conmigo, hermanos», dijo Turion el Purificador, alzándose. Luego dirigió una mirada a su compañera, casi un ruego silencioso, y ella asintió de inmediato. «Y con Anat-Set, que restaurará nuestras heridas. Junto con un Eón seremos inmortales. Será imposible que fracasemos». A su lado se levantó Anat-Set, casi al mismo tiempo que él la miraba. La respuesta de ella fue un simple gesto, un asentimiento lleno de una convicción que no necesitaba palabras. Anat-Set era la restauradora de las esencias quebradas. Entre todos nosotros,
Nadie comprendía la materia de la vida con la profundidad con la que ella la escuchaba. Sus manos parecían contener un pulso distinto, más cercano al origen de Alma. Su apariencia era serena, casi maternal, pero no exenta de fuerza. Su armadura, suave y elegante, en tonos nacarados que mutaban entre distintos tonos, parecía diseñada para irradiar calma. En ella, las líneas curvas sustituían a los ángulos agresivos, recordaba a un santuario móvil. Su cabello, largo y ondulante, caía como un velo de luz líquida, un dorado cálido que contrastaba con los tonos fríos de la sala. Sus ojos, profundamente verdes, tenían la extraña cualidad de ver más de lo que uno mostraba. Cuando Turion le llamó con la mirada, ella ya había decidido. Y cuando él anunció su nombre ante todos, ella inclinó ligeramente la cabeza, no con sumisión, sino con la dignidad tranquila de quien sabe su valor. Yo también iré a tu lado, Uneom. No puedo dejar que toda la gloria sea solo para vosotros, exclamó Aquerionte sólido entre carcajadas. Y os digo que jamás, ni aquí ni en ningún otro lugar, he conocido un elfo semejante. Un gigante entre los elfos, un titán. Avanzó entre los presentes con el estruendo suave de una montaña que decide ponerse en marcha. Medía casi 3 veces lo que un elfo común, y su cuerpo parecía cincelado a golpes de relámpago. La piel, de un tono pálido como la madera lunar, quedaba surcada por vetas oscuras que recordaban a antiguas runas arbóreas. Sus músculos, amplios y sólidos como troncos de robles milenarios, tensaban cada fragmento de la armadura que llevaba encima. Parecía un muro viviente. Se ensamblaba en placas gruesas y angulosas que no restaban ni un ápice a la rapidez sorprendentemente con la que solía moverse cada vez que reía, y reía a menudo. Sus sombreras vibraban como si fueran placas tectónicas chocando entre sí. El cabello era corto, de un blanco puro, casi resplandeciente como si en cada hebra ardiera un recuerdo de la luz estelar. Sus ojos, enormes y serenos, brillaban con un tono ámbar cálido, la clase de mirada que podía tranquilizar a un niño o intimidar a un dragón según lo requiriera la ocasión. Aquerionte era una fuerza de la naturaleza, un protector inquebrantable cuya resistencia se había vuelto legendaria incluso entre seres inmortales. Pero más aún que su cuerpo o su poder, era su carcajada, profunda, luminosa, imposible de contener, lo que lo definía y hacía que todos los presentes, incluso en medio de la tensión, sonrieran sin quererlo. Aquerionte se cruzó de brazos en medio de la gran estancia y aguardó con confianza serena al siguiente de sus hermanos en proclamar su ayuda. Sería una auténtica vergüenza para todos nosotros. Demonios, habéis logrado embaucarme. ¿De verdad marcharemos tantos? Cuando cualquiera de nosotros podría bastarse solo, maldijo Cirdeox, sumándose a la comitiva de los valerosos. Dio un paso adelante, con la elegancia fría de una hoja recién templada. Su voz, un filo de claridad entre tanto bramido épico, contrastaba con la turbulencia de su carácter. Era el Inmaculado, título que ninguno disputaba, pues parecía haber sido forjado sin defecto alguno. Una obra imposible, una geometría viviente donde cada proporción obedecía a una perfección implacable. Su figura era alta y estética, esculpida en líneas puras. La piel, de un tono marfil casi etéreo, carecía de la más mínima imperfección. No había cicatriz, sombra, mota o marca que delatara una vida de batalla. Parecía más bien un ser no tocado por el tiempo, protegido por un orden interno absoluto. El cabello, liso y plateado como mercurio en calma, caía hasta la mitad de su espalda. Cada hebra reflejaba la luz como si rechazara la oscuridad misma. Sus ojos, de un gris cristalino, no mostraban emoción evidente, pero sí una inteligencia precisa, cortante y severa. No era frialdad,
Era lógica pura, pensamiento sin distorsión. Vestía una armadura luminosa, pulida hasta un brillo imposible. No era dorada ni plateada, era un blanco radiante, casi conceptual, un color que parecía no existir en el mundo físico. Las placas, finas pero firmes, se encajaban siguiendo patrones simétricos que desafiaban escrutar demasiado tiempo. Aquella armadura no parecía hecha para la guerra, sino para preservar su estado perfecto contra cualquier intrusión del caos. Cyrdeox era conocido por su hermetismo. Sus ideas, férreas e inquebrantables, rara vez encontraban igual. Entre los suyos era respetado, temido incluso, por la pureza de su juicio y la inamovible rectitud de su lógica. Era un solitario natural, un ser que caminaba en una línea recta tan estrecha que casi nadie podía acompañarlo, pero a pesar de ello, allí estaba, maldiciendo su propia convicción mientras aceptaba unirse a la marcha. Cada palabra suya, incluso cuando era una queja, poseía un eco de inevitable verdad, y cada paso, un aura silenciosa que anunciaba que, estuviera donde estuviera, la perfección caminaba con él. Uneon sonrió complacido, aunque jamás había dudado del compromiso de su hermano. Lo abrazó, y después dirigió su mirada hacia Rea, situada en la lejanía, silenciosa. Muchos otros rostros se volvieron también hacia ella. Rea. Me quedé observándola largamente, intentando descifrar su reacción. Nada decía ante lo que sucedía, y nada podía leerse en la altiva impasibilidad de su rostro. Todos entre nosotros habíamos creído que, sobre todo ella, que encarnaba el auténtico poder de los arcángeles, no dudaría ni un instante en unirse a la empresa. Era Rea, la de voluntad inquebrantable. Perdóname por el daño que te causé, si aún quedaba algo de ti que no se hubiese perdido. Perdóname por no comprender tu miedo. Aún entonces no sabía que la amaba, o quizá no quería saberlo. Así éramos, lamentablemente. ¿Por qué me miráis así, expectantes? ¿Aguardáis que me una a este suicidio? ¿Habéis olvidado que ya libré batalla en aquella guerra? ¿Que fui un gris? Algo que me recordáis una y otra vez, y que ahora olvidáis. Su voz sonó como una grieta en el mármol. Deberíamos alejarnos cuanto pudiéramos de la ponzoña del caos. Este es un día para celebrar. Al fin podemos huir de esta realidad. Durante milenios hemos seguido los pasos de Padre, a quien parecéis olvidar. No quiso darnos esta oportunidad. No lo comprendéis. Escuchad la verdad que debe contaros Icaria, y no os cerréis a ella. En su interior, Icaria deseó no haber sido mencionada. Pero toda la atención recaía ya sobre ella, y los hermanos aguardaban su aclaración. Hasta ese momento había evitado cargar sobre ellos el peso de cuanto sucedía en los reinos. A veces la ignorancia era un aliado más poderoso que la espada, y también más cruel. Ella lo sabía mejor que nadie, siendo la guardiana de la verdad. Sin embargo, pocas veces la escuchábamos. Nos era más cómodo mirarnos el ombligo que afrontar lo que amenazaba la seguridad de nuestra propia alma. Siempre tímida, se cubrió los ojos con un gesto suave, dejando que sus cabellos dorados ocultaran parte de su rostro mientras hablaba, casi temblorosa. Ilkrom, el dios del tiempo, uno de los mayores, ha muerto. Su forma mortal ya no persiste en los reinos, sentenció, dejando que la noticia cayera sin concesión alguna sobre todos nosotros. Incluso entre los arcángeles, el impacto fue devastador. Hablaba de una de las esencias primordiales del Padre, quizás la más poderosa de todas. El embate de Nirvat cayó sobre su cuerpo, fulminándolo, y ha desgarrado la tierra, partiendo el continente en dos. Una sima abisal divide ahora los reinos. Y con su muerte,
Temo deciros que ya suman 14 las esencias divinas que han intervenido, opuestas al disgregador, y que han sucumbido al caos. Entonces alzó la mirada, como si aún viera aquello que narraba. El lugar donde Ilkrom ha caído es ahora una tumba de singularidad. El tiempo, su propio dominio, se ha quebrado allí, no avanza, no retrocede, no respira. Permanece detenido en un punto perfecto y absoluto, atrapado en el centro de una esfera invisible que ni los vientos se atreven a rozar. En su núcleo, su último pensamiento arde en bucles infinitos, repitiéndose sin consumirse jamás. Durante toda la eternidad, ese lugar será un recordatorio de lo que costó oponerse al caos, un mundo sin tiempo, un eco detenido, una herida eterna en la creación. Y nadie, ni mortal, ni ángel, ni Dios, podrá cruzar su umbral sin perderse en la quietud absoluta que lo guardará hasta el fin de los días. Tras decir esto, Icaria guardó silencio absoluto. Permaneció inmóvil, y solo el leve ascenso de su pecho permitía pensar que aún respiraba. Icaria era conocida como la verdad presente, pues ningún velo podía oscurecer lo que sus sentidos abarcaban. Poseía un don raro y temido. Percibía con absoluta claridad lo que ocurría, incluso más allá de montañas, mares o reinos enteros. Allí donde otros solo intuían sombras, ella veía el hecho exacto, desnudo, incontestable. Serena, prudente y casi siempre solemne, Icaria se convirtió en la conciencia vigilante de los suyos, una mirada que jamás se extraviaba y que para algunos quizá veía demasiado. Sabéis que no soy dada a interpretar cuanto sucede, continuó al fin, pero soy firme en la creencia de que es una locura intervenir, más aún cuando creo poco o nada puede hacerse. Realizó una breve pausa, tomó una gran bocanada de aire y alzó la voz. De cualquier forma, si entre todos decidís marchar, yo iré con vosotros, pues sé que me necesitáis. Nunca abandonaré a mis hermanos, no dudéis de ello. La revelación fue acogida por un silencio espeso que dominó la estancia. Drea me miraba fijamente, y en sus ojos pude descubrir, sin comprenderlo entonces, que estaba muy nerviosa. Ahora sé que me suplicabas, que me rogabas la indiferencia. Perdóname, amor mío, pero tuve que hacerlo de aquel modo. ¿Acaso hemos olvidado que somos hijos de padre? Hablé sin medir lo que sellaba. Somos parte de su creación, pero también lo son nuestros otros hermanos, aquellos que ahora sangran por defender la obra que nos dio origen. Yo, Astenhoilam, también me sumaré a cualquier fuerza que se oponga a la entidad caótica que mancilla, incólume su amada obra. Repaso ahora esas mis palabras y recuerdo el reflejo de su mirada temerosa. No supe entenderla. Me llené la boca con aquel discurso tan fácil de pronunciar y con él sellé el destino de ambos. Aún hoy pienso que nunca, jamás, se me permitirá dejar de pagar las consecuencias que brotaron de lo que dije. Uneón habló entonces, solemne. Creo hablar por todos al decir que no es una opción evitar este conflicto. Al alba nos encontraremos en este mismo lugar, yo y aquellos que consideréis justa la empresa. A quienes habéis alzado la voz, pensad bien en el alcance de cuanto vamos a hacer. No será deshonor alguno declinar la participación. Quienes vengáis, hacedlo por convicción. Aquel día, en Alma, hubo innumerables reacciones encontradas. Nunca antes se habían escuchado gritos más allá de las poderosas paredes del nexo que moldea nuestra esencia, y fueron muchos los que se opusieron a que Uneón partiese lejos del santuario. Entre ellos, la que con mayor vehemencia alzó su voz fue Luria, su esposa, quien jamás antes había cuestionado la voluntad de su marido. Y no penséis que lo hicieron por miedo a que él no regresara. La verdadera causa era otra,
más profunda. Temían que su ausencia dejara un vacío mortal en la integridad misma de Alma. Yo comprendí entonces su inquietud. Aunque no compartía su incipiente aversión, sabía bien que Union era la piedra angular sobre la que reposaban todas nuestras defensas. Después estaban Rhea y Mistrela. Ellas, a diferencia de muchos de nosotros, jamás habían sido mortales. Las dos conocían lo que era encontrarse en el corazón de la tormenta roja. Eran distintas como la noche y el día, y durante la primera de las edades de este mundo habían combatido contra el impuro cuando éste aún gozaba de la plenitud de su esencia. Sin embargo, jamás se cruzaron en aquella guerra. Rhea era una gris, Mistrela una eterna. Rhea, hija de la esencia del oscuro. Mistrela, hija de la esencia del Padre. Rhea era la materialización viviente del embrujo nocturno. Mistrela, la gloria incandescente del día más radiante. Eran leyendas de un mundo antiguo, incluso para muchos de nosotros, incluso para mí, y allí estaban, juntas, cercanas como nunca antes las había visto, precisamente porque todos sabíamos que se evitaban desde siempre. «Nunca os hemos preguntado», dijo Neón, con su tono cordial que nadie podía rechazar. «Ni os hemos oído mención acerca de la Primera Guerra. Ahora lo hacemos, hermanas. Nos es necesario, para nosotros vuestros hermanos». Sabía que sus palabras removerían recuerdos que ambas habían sumergido en un silencio obstinado, y aún así lo hizo, porque no había otro modo de prepararnos. Hubo un largo silencio, ni uno solo osó interrumpirlo. Al final fue Mistrela quien habló. «Apenas tengo recuerdo de aquel entonces. Temo confundir pesadillas de algunas de mis noches con lo que sucedió tan lejos en el tiempo. Debéis tenerlo en cuenta y ateneros a este detalle. Que aquello viniera de sus labios me estremeció. Mistrela, siempre rígida, completa en su temple, mi salvadora en otra vida. Admitir que sus noches eran turbadas por memorias que la ahogaban era algo que jamás hubiera imaginado. Al mirar a Rhea, comprendí al instante que ella sufría del mismo mal. Solo ahora, mirando atrás, reconozco que una campana tañó maldita para nosotros aquel día, un mal presagio que ninguno escuchó, que podía ser tan terrible como para arrastrar a dos seres como ellas al borde del olvido, al límite del miedo. Recuerdo caminar junto a mis hermanos en la roja tormenta. Continuó Mistrela con voz apagada. Recuerdo el fuego ardiendo en carne, tratando de consumir nuestros cuerpos, mientras estos se regeneraban tan rápido como podían. Recuerdo la violencia que nos desmembraba. Y mis hermanos caminaban y caminaban, sin saber cuánto tiempo transcurría, porque éste parecía comprimirse y expandirse en una sucesión caótica de locura. Gigadrexión la interrumpió. Se dice que la lucha de eternos y grises perduró cientos de años. ¿Cómo pudisteis soportar condiciones tan duras durante tanto tiempo? Mistrela inclinó ligeramente la cabeza. Algunos de los eternos no pudieron conservar su forma y se esparcieron como cenizas arrastradas por el viento. La guerra fue larga, sí, pero para nosotros apenas fueron los fragmentos mal recordados de una pesadilla inmunda. Quiero que entendáis que allá donde vamos no es ni remotamente parecido a ningún lugar donde hayáis estado. Creedme. Esperamos entonces a Rhea, pero sus palabras no llegaron. Fue Union quien rompió aquella sombra. Ahora sois más fuertes. Os habéis enriquecido en el resplandor del Padre. Creo que no sois realmente conscientes de vuestra fuerza real. Todos asentimos, animados casi en exceso por su convicción. Incluso sentíamos exagerado el relato de Mistrela, aunque ella no era de las que deformaban la verdad, jamás lo había hecho. Viendo el gesto torcido de Rhea, Union añadió: debemos tener en cuenta que el impuro fue derrotado antes por los gemelos y que en su segundo advenimiento es más débil, sujeto al orden que rige Ioria. Cada instante que permanece en los reinos, su forma se debilita. Incluso Luria lo ha visto así, pese a su prudencia excesiva. Por eso prefiere aguardar.
El de Ox entrecerró los ojos. Pero temes que, ahora que pueden abandonar este plano de existencia y decidan no esperar más, que se marchen, que os abandonen. Uneón bajó la mirada y asintió. Por eso estamos aquí los 13. Sé que muchos ya habíais llegado a esta conclusión, y sé también que es la única razón por la que Mithrela y Rea están aquí, dispuestas a enfrentar de nuevo aquel terror. Creedme, si no creyera que podemos liberar los reinos, no os pediría vuestra ayuda. Iría yo solo a oponerme a Nirvaeth por última vez. Todos sabíamos la carga que pesaba sobre Uneón, aquel que cargaba el dolor del mundo sobre sus hombros. Siempre estuvimos en deuda con él. Y en aquel momento, todos nos sentimos orgullosos, profundamente orgullosos, de pertenecer al grupo que él comandaba. Nada podía salir mal. Fue entonces, precisamente cuando nadie lo esperaba, que Rea habló. Su sola intención hizo que todos nos giráramos hacia ella antes de que dijera palabra. En su rostro, perfecto y enigmático, vimos recorrer todo el espectro de las emociones, uno tras otro, como si su interior fuese arrancado de su quietud. Y muchos comprendieron por primera vez, al verla así, cuán distinta era de todos nosotros. Yo lo sabía desde el principio, y por eso, sin saberlo aún, ya la amaba. Se irguió ante nosotros. Nos miró uno por uno, casi desafiante, incluso a mí. Solo evitó la mirada de Mithrela. No pude evitar sentirla hermosa, y lo era, aunque no más que aquella a quien rehuía. Sus facciones no poseían la perfección delicada de Mithrela, y sus cabellos negros no podían rivalizar con los argénteos mechones de 1000 reflejos de la Eterna. Pero en movimiento, Rea era la belleza más cautivadora que jamás haya contemplado. Su mirada cobraba vida de un modo tan intenso que todas las demás parecían vacías en comparación. Y aunque nadie lo admitiera en voz alta, todos los allí presentes lo sabían. Todos sabéis de mí, comenzó. He estado a vuestro lado en esta, mi dulce cárcel de cristal dorado, donde he lamido mis heridas durante milenios. Su voz resonó con una mezcla imposible de dulzura y rencor. Sabéis que soy distinta, que no nací de la gracia de vuestro padre, aunque aprendí a sentirlo como mío. Sabéis también que, igual que ella, dijo sin mirar a Mithrela, estuve en la Primera Guerra. Y la envidio, porque yo no he olvidado. Un murmullo reprimido recorrió la sala, y el canto coral secó de notas de fluida compasión. Los grises y los eternos somos primos en esencia. Sufrimos y sangramos juntos en aquella guerra, y aún así somos tan distintos como el día y la noche, exactamente como lo fueron nuestros padres. Y ninguno entre los grises amaba tanto a quien vosotros no gustáis de nombrar, a aquel hermano de vuestro padre, a quien yo también amaba. Se han olvidado muchas cosas. Es momento de recordarlas, aunque no os agradará lo que habéis de oír de mí. Su voz tembló apenas, como si sujetara con uñas y dientes un océano que amenazaba con desbordarla. Los grises nos fundimos con Nirvaeth al entrar en contacto con él. Fuimos, por un tiempo, parte de él. Dentro del caos de su pensamiento, luchamos por mantener un orden. Por entender, por hacer entender a su esencia la realidad. Nosotros lo debilitamos al otorgarle forma mortal, aunque fuese solo parcialmente. Muchos de nosotros enloquecieron del todo. Muchos sucumbieron a la pesadilla de su presencia. Pero éramos uno, y resistimos el caos disgregador. Entonces bajó la mirada.
Su voz se volvió un hilo cargado de un dolor imposible de enunciar. Incluso en aquel caos inmenso, yo fluí en el agua como en una danza sumergida. Siempre he sido voluntad pura, y con ella sostenía a mis hermanos. Era ajena al dolor, al frío, al calor. Todo para mí era agua, agua pura. Y luego, sin transición, su rostro se quebró. Entonces sentí la garra desgarradora de Nirva encender mis entrañas cuando mi verdadero padre murió. Sentí el terror, hirviendo las aguas en las que danzaba. Sentí el rojo ardiente. Tuve miedo. Padre ya no estaba. No podía sentirlo. ¿Qué había ocurrido? Mis hermanos ya no eran los mismos. Sentí incluso miedo de ellos. Un silencio solemne cayó sobre todos nosotros. Aterrorizada, fui la primera en tomar forma de nuevo. Busqué un cuerpo entre los eternos caídos, pero los que encontré estaban deformados por el caos. Entonces vi a vuestro padre. Lloraba junto a una de las supervivientes eternas. Sentí tanta compasión por su dolor que en mi estupidez tomé forma en uno de aquellos cadáveres sanguinolentos. Al decirlo, su voz se quebró por primera vez. Él sintió mi presencia. Sintió mis esfuerzos por vivir, por recomponer un cuerpo ya deshecho. Sintió mi miedo, todo mi dolor, y me reconfortó. Formé un cuerpo nuevo, casi desde la nada, y creo que fui la primera gris en tomar forma propia. Alzó la mirada, ya más serena. Después, junto a Padre y Misrela, marchamos. Y después, Padre, sumido en lágrimas por la pérdida de casi todos los eternos, juró que su segunda creación no conocería el mismo destino, un juramento nacido del dolor más antiguo y de un amor que rozaba lo inconcebible. Las lágrimas de un dios no caen como las de un mortal, no se pierden, no se secan. Cada una de ellas contenía un fragmento de la esencia que había compartido con aquellos que habían caído, un destello de vida que se negaba a apagarse. Y fue con ellas, y con el estremecimiento de su voluntad rota, que comenzó a moldear lo que habría de convertirse en refugio y promesa. Se creó nuestro santuario, dijo, con la mirada perdida en un recuerdo que aún ardía. Y ese santuario es alma. No surgió de un acto de poder, sino de un acto de duelo. Padre lo alzó para que ninguna sombra del caos pudiera alcanzarnos, para que los que quedábamos, los fragmentos supervivientes de dos guerras distintas, tuviéramos un lugar donde renacer sin temor. Alma fue un grito y su consuelo. Un mundo tejido de memoria y de propósito. Un espacio donde la vida podría elevarse libre, lejos de las garras del disgregador. Allí, Padre depositó lo que aún quedaba de su esperanza, y nosotros aprendimos a caminar de nuevo. Allí se forjaron los nombres, los dones y los destinos. Allí comenzó la promesa de que, incluso tras la devastación de los eternos, algo podría levantarse sin quebrarse. Alma, susurró, es el testimonio de su dolor y la respuesta de su amor. Un eón permanecía en silencio, erguido como una columna de calma en medio del torbellino emocional que agitaba a los demás. Su porte sereno imponía respeto sin necesidad de dureza. Era un refugio viviente. Cuando Rea quebró su voz al evocar lo que debían afrontar, y cuando Mithrela sintió el peso de aquello que le habían encomendado, fue él quien se acercó. Les ofreció el amparo de su presencia, posando sobre ambas una mano firme, cálida, que parecía contener un océano entero de quietud. No pronunció palabras, porque para él consolar era un acto, no un discurso. Entonces, cuando todos estuvieron reunidos,
La voz del líder se alzó como un estandarte de fuego. Miguel aportará el ánfora en la que durante siglos se ha reunido la esencia pura de Padre. Su tono vibraba con una solemnidad que helaba y encendía a la vez. Su luz nos acompañará como si Él caminara entre nosotros, guiando cada paso en el reino del caos. Guardó un breve silencio, asegurándose de que cada uno entendiera el peso de lo que estaba por venir. Recordad quiénes sois. No permitáis que la disgregación os lo arrebate. Entre nosotros late la visión que atraviesa distancias y engaños, la serenidad capaz de sostener a quien desfallece, la fuerza que puede desmantelar hasta la oscuridad más terca, el saber que descifra lo oculto, la llama de Padre. Alzó la mirada y el eco de su voz se volvió casi sagrado. Las esencias de nuestros dones, reunidas, no tienen parangón. Unidos, no existe fuerza mortal o inmortal que pueda contenernos. Y su voz creció ominosa, y el coro se alzó glorioso en orgullo, convirtiéndose en un augurio luminoso. Descansad, confesaros, y si podéis hacerlo, completad cuanto no esté terminado. Mañana, al alba, partiremos y dejaremos de ser solo guardianes para convertirnos en el estandarte de todo aquello que merece ser preservado. Os esperaré allí, hermanos, y que el caos mismo aprenda a temernos en la unidad